Estimados alumnos, muy buenos días para todos. Primeramente me presento, ustedes ya me conocen de todas maneras. Mi nombre es Fernando Taboada. eh, yo pertenezco a la cátedra de Costos y Finanzas, junto con las profesoras Ana y Patricia, con las cuales ustedes vienen cursando la materia Costos y Finanzas. Eh, esta clase virtual, eh, en esta clase virtual vamos a presentar la unidad de clasificación de costos. Para esta unidad, ustedes van a ver que en el campus nosotros colocamos el material que vamos a usar en la unidad. Yo voy a presentar a continuación un resumen de una presentación en el cual nosotros vamos a ver algunos conceptos básicos referidos al costo y vamos a ver la clasificación de los mismos. Eh, en la, en el campus, ustedes van a tener la bibliografía que soporta la presentación que yo les voy a mostrar, la cual eh, tiene que ver con la unidad uno del libro del doctor Osorio en cuanto a los conceptos básicos del costo y al capítulo 6 del libro del doctor Peralta, en donde van a ver todo el detalle relativo a la clasificación de costos. Dicho esto, yo voy a pasar a mostrarles la presentación y cuando terminemos la presentación, yo les voy a ir mostrando también la bibliografía y vamos a dejar para que ustedes puedan reforzar los conceptos que vamos a ver en este trabajo práctico, en esta clase virtual, perdón, dos trabajos prácticos en los cuales ustedes van a poder realizar la clasificación de distintos costos y reforzar estos conceptos desde un punto de vista práctico. Así que bueno, les voy a compartir pantalla y vamos a empezar con la presentación. Muy bien, ahí están viendo la presentación. Estoy esperando que la parte técnica funcione bien. Entonces, a ver, como les decía, nosotros estamos dentro de la materia de costos y finanzas y esta unidad tiene que ver con la clasificación de los costos. En el slide número 2 tenemos los conceptos básicos del costo. A ver, desde un punto de vista práctico, lo que es importante es, todos ya sabemos lo que es un costo, todos de alguna manera lo tenemos internalizado en lo que tiene que ver con nuestra vida personal. Vamos a definir algunos conceptos básicos que nos van a ayudar a reforzar estas cosas que ya sabemos y a tenerlas desde un punto de vista teórico em, que nos permita estudiar cómo se comportan estos costos en una organización. Eh, Tratemos de pensar, todos ustedes seguramente en su vida laboral eh, forman parte o han escuchado sobre distintas organizaciones dentro de corporaciones, organizaciones, pymes o el trabajo que ustedes ejecuten. Entonces, a ver, para definir cómo se comportan los costos, es importante que nosotros definamos tres eslabones. Estos eslabones son, como se muestran ahí en la presentación, los factores productivos, el proceso productivo y el resultado productivo. Como se muestra, nosotros en cualquier proceso vamos a partir de ciertos factores productivos. Estos factores productivos están definidos por todos aquellos bienes y servicios que nosotros podamos utilizar en un proceso de producción. Esos factores que nosotros los tenemos muy identificados como algo que se conoce como materia prima,
la materia prima son todos aquellos bienes físicos que nosotros utilizamos en una producción. Pero no lo piensen solo como materia prima. O sea, nosotros dentro de estos factores productivos tenemos absolutamente todo lo que se utiliza para un proceso de producción. Entonces, si yo tengo un proceso de producción, ya sea de cualquier bien o servicio, em, recuerden, nosotros vamos a usar eh, materia prima, o sea, productos físicos que nos ayuden con ese proceso de producción, pero también vamos a usar mano de obra. Eso también son factores productivos. Nosotros necesitamos de esas horas hombre para poder ejecutar el proceso. Y también vamos a necesitar un concepto que se conoce dentro de los que estudiamos costos como carga fabril. La carga fabril tiene que ver con todos aquellos aspectos de soporte, de infraestructura, que nosotros necesitamos para la producción. En una fábrica, bueno, va a tener que ver con la parte administrativa que nos ayuda con la facturación, va a tener que ver con la propia infraestructura de estos sectores, de facturación, de compras, todo aquello que vendría a ser funciones de soporte dentro de una organización. Nosotros, dentro de la carrera de transporte, estamos bien afianzados con lo que tiene que ver con la producción de servicios. Muchos de ustedes trabajan en distintas organizaciones que brindan servicios de transporte. Estos servicios de transporte pueden ser terrestres, ferroviarios, aéreos. Bueno, bien, estos conceptos que nosotros estamos viendo, bien valen para estas empresas de servicios. O sea, las organizaciones de servicio son pequeñas fábricas, si lo queremos ver de alguna manera, pero que la diferencia es que en lugar de producir un bien, producen un determinado servicio. Entonces, retomando en lo que estábamos viendo, ¿no? Nosotros, como le decía, tenemos factores productivos. Los factores productivos son todos aquellos bienes o servicios que vamos a utilizar para ejecutar dicho proceso. Nosotros esos factores los vamos a utilizar dentro de un proceso productivo. El proceso productivo, como bien nos dice la presentación, tiene que ver con el conjunto de acciones que nosotros ejecutamos sobre estos factores productivos, sobre estos distintos bienes, como dice acá, para darle una distinta utilidad a la que tenían antes. Lo que es importante que se entienda acá es que yo voy a estar ejecutando un proceso productivo siempre y cuando la utilidad que yo tenga de los factores sea distinta a la que yo tenía en la entrada. Por ejemplo, un ejemplo tonto, ¿no? Pero bueno, yo tengo harina, agua y levadura. Esos son materia prima, como les decíamos antes, o sea, son cosas o elementos que si yo los combino, yo ejecuto algún tipo de acción sobre esos elementos. Al final de ese proceso, bueno, obviamente, yo voy a tener una pizza. Claro, para yo tener una pizza también tengo que aportar otras cosas, como les decía recién. O sea, yo voy a necesitar de un horno que me genere el calor que necesita ese proceso. Yo voy a necesitar de un cocinero, como les decía recién, que amase esa pizza. Bueno, me olvidé de tomate, queso, bueno, otros elementos que necesito quizá para hacer la pizza. Fíjense como en un ejemplo por ahí trivial, nosotros encontramos estos elementos que yo les decía. Obviamente, el resultado productivo que nosotros tenemos ahí expresado es este beneficio que nosotros obtuvimos a través de este proceso. En este ejemplo que yo les colocaba, bueno, pasa la pizza. Obviamente, la pizza tiene un valor distinto a cada uno de los elementos por separado. Ahora bien, piensen esto dentro de las organizaciones, como yo les decía antes, dentro de una organización de transporte, nosotros podemos llevar esto a distintas expresiones, obviamente. Una expresión puede ser la de la organización como un todo, en la cual tiene distintos factores, ejecuta el proceso y el resultado productivo es brindar ese servicio de transporte. Pero si nosotros desagregamos la organización, nosotros podemos pensar en los distintos departamentos, en las distintas unidades dentro de estas organizaciones, las cuales también tienen sus propios factores productivos, su proceso productivo y su resultado productivo. Nosotros hablábamos antes, por ejemplo,
del departamento de facturación, que yo les decía, bueno, el departamento de facturación es un departamento de soporte, pero claramente que yo necesito las facturas de una o de otra manera para mi proceso de venta. Perfecto. Ese departamento de facturación va a tener sus propios factores productivos. En el caso del departamento de facturación, bueno, quizá la materia prima es muy poca, pero va a necesitar de la información para generar las facturas, va a necesitar de la mano de obra, va a necesitar del componente tecnológico, computadoras, impresoras, etcétera, todo lo que necesite para generar esas facturas. Y obviamente que el resultado productivo de ese pequeño departamento va a ser la factura generada. Entonces, lo que les quiero reforzar es este concepto de factores productivos, proceso productivo, resultado productivo, nosotros lo podemos trabajar en los distintos, en las distintas operaciones en las cuales nosotros trabajemos. Yo se los puse desde el ejemplo de una pizza hasta el ejemplo de un departamento de la organización, hasta una organización como un todo. Eh, bueno, yo cuando me presentaba antes, bueno, yo también omití decirles que yo trabajo en la actividad privada más allá de mi actividad docente. Y bueno, obviamente que dentro de la actividad privada, dentro de las organizaciones, bueno, cada uno de estos elementos son muy utilizados. Nosotros, dentro de cualquier organización, se trabaja a nivel departamental, yo ponía recién como ejemplo el departamento de facturación. Bueno, ¿se trabaja en qué? Se trabaja en identificar los costos que tenemos, porque dentro del tablero de comandos que utiliza el ejecutivo, obviamente que uno de los elementos que siempre se tiene en cuenta es el costo de la organización, el costo de cada una de las operaciones que se maneja. Y dentro de esos costos, obviamente que se trabaja mucho en la eficiencia, es decir, en la maximización de los recursos, de los factores productivos, de manera de, sí, ejecutar el resultado productivo, pero al costo más eficiente posible. Así que bueno, nosotros pudimos definir lo que eran entonces los factores productivos, el resultado productivo, el proceso productivo. A mí, bueno, yo acá hice un pequeño diagrama de cuál sería el orden cronológico de las cosas. Y bueno, para esto les quería presentar la bibliografía que nosotros utilizamos. Acá me fui a otro lado, perdón. eh, la voy a tener que buscar, solo un minuto, porque la cerré. Entonces, yo les decía que para estos conceptos básicos nosotros nos íbamos a apoyar en la unidad temática 1 del doctor Osorio. Bueno, yo se los quiero presentar con esta explicación que yo les di, yo creo que queda claro el tema, pero sí me resulta interesante es presentarles la bibliografía que soporta. Entonces acá ustedes pueden ver, son pocas hojas, en la unidad temática 1 tienen los conceptos básicos, los factores de la producción y el proceso productivo. Fíjense en lo que teníamos en el PPT: factores, recursos o medios productivos, proceso productivo, resultado productivo. Bueno, acá tienen un desarrollo teórico de lo que nosotros estábamos comentando. Yo voy a adjuntar esta información junto con la presentación para que ustedes tengan de soporte la bibliografía. Volviendo con la presentación, entonces, nosotros ya vimos lo que son los factores productivos, el proceso productivo, el resultado productivo, y bueno, eh, tomando todo esto como fuente, podemos entonces hacer no es la única, pero hacer una definición de costo, que bueno, la tenemos abajo de todo en la presentación. Entonces, nosotros podemos decir que el costo es aquella relación válida entre los recursos productivos, o sea, los factores productivos, y los recursos necesarios para lograrlos. O sea, lo que queremos decir con esto es que
todo lo que nosotros ejecutamos, todos los recursos productivos, la materia prima, la mano de obra, todo esto que estábamos mencionando, más todos los recursos que nosotros necesitamos para lograrlos, la carga fabril, todo esto que yo les decía, los departamentos de facturación, todo lo que soporta, al final de cuentas son todas las distintas elementos que me componen el costo. ¿El costo de qué? El costo de este proceso, el cual me permite llegar a un determinado resultado. En el caso que nosotros hablábamos para simplificar de la pizza, entonces, yo voy a tener todos los elementos de la materia prima, la harina, la levadura, el agua, el tomate, el queso, lo que necesite. Por otro lado, voy a tener las horas hombre, son todos los recursos, las horas hombre del cocinero que ejecuta ese proceso. Y por otro lado, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar los recursos, o sea, yo voy a necesitar el horno, el gas, la fuerza calórica en este caso, que me va a permitir ejecutar la cocción del producto. Bueno, esto mismo que yo les menciono desde un punto de vista de una pizza, bueno, nosotros lo podemos trasladar a los departamentos que yo les decía antes y de esa manera también ver cómo aplicar esta definición de costo para cada una de las organizaciones en las que trabajamos. Entonces, en el caso del departamento de facturación que yo le decía, yo también voy a tener todos esos recursos, bueno, computadoras, impresoras, todo lo que nombrábamos, pero también voy a necesitar la mano de obra, voy a necesitar papel, elementos de librería, bueno, todo aquello que se necesita para llegar a ese resultado. Y esto mismo lo puedo aplicar para una organización más grande y demás. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Como les decía, el objetivo es que nosotros, para entrar en lo que es la clasificación de costos, podamos tener claro cuál es el concepto del costo, que es este que mencionábamos, y cuáles son los distintos factores que lo componen. Voy a ir al siguiente slide entonces y vamos a empezar con lo que es la clasificación de los costos, en donde nosotros vamos a hacer distintas clasificaciones de los costos. La primera que vamos a hacer, y que es la que está en este slide, es lo que se conoce como según la direccionalidad de los costos. Eh, esta clasificación eh, nos, lo que intenta mostrar es cuál es el grado de apropiación de un determinado costo con respecto a el objeto de costeo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el tema es qué es lo que nosotros vamos a definir como objeto de costeo. Y a partir de esa definición que hacemos de objeto de costeo, lo que nosotros vamos a ver es cómo se apropia un determinado costo a ese objeto de costeo. Vamos a poner algunos ejemplos, así esto se entiende mejor. Eh, como dice aquí, un objeto de costeo puede ser un determinado producto. Perfecto. En el caso nuestro, un determinado producto puede ser el transporte. Nosotros estábamos hablando de organizaciones de transporte. Ahora, bien, yo puedo tener, o a mí me va a interesar, el estudio de los costos en mi organización de transporte de acuerdo a determinadas quizás rutas, por ejemplo. Entonces, yo voy a tener las rutas que van, no sé, al norte, las rutas que van al sur, y yo voy a querer estudiar cuáles son los costos en cada una de esas rutas, y lo que voy a necesitar saber es, bueno, cuáles son los costos que yo insumo para cada uno de esos productos, que sería viajes al sur y viajes al norte. Entonces, fíjense porque esto es importante. Yo tengo distintos tipos de costos. Y yo lo que voy a intentar ver es cómo se apropian esos costos, en este caso, a este objeto de costeo, que serían los viajes al sur o los viajes al norte. Son distintos tipos de productos.
Si lo pensamos en una empresa de bienes, para no pensarlo solo de esta manera. Bueno, no sé, si yo, por ejemplo, estoy en la industria láctea, bueno, un producto pueden ser los yogures y otro producto puede ser la leche. ¿Se entiende? O sea, tengo distintos tipos de productos. Y después tengo distintos tipos de costo. Bueno, por ejemplo, volviendo con el transporte, eh, yo voy a tener, en el caso de las rutas, yo voy a tener, bueno, no sé, las gomas, bueno, en el caso de transporte terrestre, ¿no? Pero voy a tener los choferes, yo voy a tener choferes que hacen las rutas al norte, choferes que hacen las rutas al sur. eh, yo voy a tener la materia prima, o sea, bueno, yo dije recién las gomas, los trenes, el tipo de transporte que yo utilice, yo voy a tener un transporte que va para el norte y otro transporte que va para el sur. Entonces, ¿cómo funciona esto? El tema es, yo lo que tengo que ver es de la lista de costos que yo tengo, entender cómo se apropia cada uno de los costos con respecto a este objeto de costeo. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener un costo que van a ser los sueldos de los choferes y toda la mano de obra, digamos, que yo necesite. Bueno, yo voy a tener, evidentemente, choferes que ejecutan las rutas al norte y choferes que ejecutan las rutas al sur. Entonces, ese costo va a ser directo. ¿Va a ser directo en qué sentido? En el sentido de que yo voy a poder apropiar perfectamente el costo a cada uno de los productos, porque yo voy a saber cuáles son los sueldos de los choferes que van al norte y el sueldo de los choferes que van al sur. Y entonces yo lo cargo directamente, o sea, el valor de ese costo de los choferes que van al norte lo voy a poner en el departamento del norte y el valor de esos choferes que van al sur lo voy a poner en el departamento del sur. Entonces, eso es lo que vamos a ver como costos directos. Como dice acá, son costos directos aquellos en los cuales la relación causal que lo vincula al objeto de costeo es muy evidente. Eh, yo voy a tener otro tipo de costos. ¿Qué costos? Bueno, como yo les decía antes, yo tengo funciones de soporte, yo tengo la función de facturación, yo tengo la función de compras. Ahora, la pregunta es, esos sueldos de la gente que está en compras y todo lo que implique, ¿no? O sea, los recursos que ellos tienen, computadoras, etcétera, todo lo que yo necesito para manejar ese departamento. eh, ¿Va a ser distinto para los viajes que van al norte que para los que van al sur? Bueno, es mucho más leve, ¿no? Porque, digamos, yo voy a comprar posiblemente, no sé, materiales, pero esos materiales en realidad, salvo que el transporte sea distinto, van a ser usados para los dos. Por otro lado, esa gente del departamento de compras va a trabajar más para los que van al norte que para los que van al sur, y es un poco más difícil, porque ¿cómo yo sé en lo que se termina utilizando? Bueno, este es un ejemplo de lo que se conocen como costos indirectos. Como dice acá, son costos indirectos aquellos en los cuales la relación causal es mucho más débil con el objeto de costeo que la planteada en el caso anterior. O sea, en realidad es más difícil alocar los costos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo necesito saber cuál es el costo de los viajes al norte y cuál es el costo de los viajes al sur. Como les decía recién, con el caso de los costos directos es fácil. Yo le aloco el 100% de los costos directos a cada uno y como los puedo identificar fácilmente, no hay duda. ¿Y con los costos indirectos qué hago? Bueno, ahí con los costos indirectos lo que se empieza a usar son tablas de alocación. Es decir, yo tengo ese costo indirecto, pero yo no puedo identificar perfectamente al producto al que se aloca. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es decir, bueno, a ver,
Como les decía yo recién, el departamento de compras. Bueno, en el caso del departamento de compras es más difícil. Son costos indirectos. Pero yo puedo asumir que si yo tengo, por ejemplo, cantidad de viajes, si yo tengo un 80% de los viajes al norte y un 20% de los viajes al sur, bueno, el departamento de compra seguramente todas esas cosas que compra, las compra más para el norte, porque yo es donde tengo el 80% del movimiento. Entonces, lo que yo hago, ¿qué es? Bueno, lo que yo hago es decir, el 80% del costo del departamento de compras lo aloco al norte y el 20% lo aloco al sur. ¿Es perfecto? No, no es perfecto, porque quizás los viajes al sur tienen una característica que hace que el departamento de compras tenga que gastar más tiempo. No lo sé. Pero bueno, es una manera de alocar esos costos indirectos en base a algún tipo de racional que tenga una cierta lógica y que me permita alocar los costos. Como ustedes pueden ver, entonces, a partir de esta clasificación de costos y a partir de la direccionalidad de los costos, lo que me va a permitir, ¿qué es? Lo que me va a permitir es asignar todos los costos que yo tengo a las distintas unidades de costeo. Yo les hice un ejemplo por producto, pero bueno, la unidad de costeo, como dice acá, puede ser otra, puede ser un departamento, puede ser una unidad funcional. ¿Cómo sería eso? Y sí, bueno, yo puedo tratar de sacar los costos de un determinado departamento y ver los costos que tengo, y bueno, y decir si los costos son directos con respecto a ese departamento o no. Y de esa manera yo los aloco de manera directa o indirecta. Al final de la clase, yo les voy a dejar un par de trabajos prácticos para que, perdón, para que ustedes puedan, con esta explicación, trabajar sobre un ejemplo práctico. Ustedes van a ver ahí un par de trabajos prácticos, uno de un auto y uno de un barco, en donde ustedes van a tener una lista grande de costos y bueno, lo que van a tener que hacer es tratar de clasificarlos como directos e indirectos. Más adelante vamos a ver las respuestas de esos trabajos prácticos, de manera de que ustedes puedan comprobar cómo estaban realizados. Pero bueno, volviendo con la explicación, entonces, vimos cómo se clasifican los costos de acuerdo con la direccionalidad. Vimos si son directos, si son indirectos, y que tienen que ver con cómo yo me apropio de los costos. Lo vimos con algún ejemplo, y bueno, como les decía, lo vamos a reforzar con el trabajo práctico. ¿Esta es la única clasificación de costos? No, no. Fíjense, si nosotros seguimos por la presentación, y voy al slide número 4, nosotros tenemos otra clasificación de costos. ¿Qué quiere decir que es otra? Bueno, lo que quiere decir es que yo puedo hacer otro tipo de análisis sobre el costo. Es complementaria, es decir, no quiere decir que la que acabamos de ver con respecto a la direccionalidad, que es una o que es otra. No. Yo voy a tener los costos directos e indirectos, como les mencionaba recién, y complementariamente voy a tener esta otra clasificación de costos. ¿A qué se refiere? Bueno, como lo dice acá el slide, se refiere a la variabilidad. ¿A la variabilidad de qué cosa? Bueno, se refiere a la variabilidad de la producción o de las ventas. Acuérdense que la producción o las ventas están íntimamente ligadas. Al final de cuentas, en un punto de vista ideal, la idea sería que yo todo lo que produzca lo venda. Bueno, sabemos que eso no es perfecto, pero la idea sería que fuera así. Por eso nosotros tenemos digamos, los distintos stocks en los cuales tenemos los productos disponibles para la venta y bueno, lo que intentamos es que esos stocks se lleven al mínimo. Pero bueno, volviendo con esta clasificación, lo que nosotros vamos a intentar realizar acá es tratar de estudiar a los costos con respecto a
cómo se comportan en lo que tiene que ver con la variabilidad o la producción de las ventas. Entonces, nosotros vamos a tener dos grandes grupos de costos. Lo que vamos a llamar costos variables y lo que vamos a llamar costos fijos, que es lo que está mencionado ahí. A ver, nosotros hablamos de volumen de producción. Entonces, todo aquello que varíe con respecto a la producción van a ser costos variables. El ejemplo más claro de los costos variables es lo que nosotros conocemos como materia prima. La materia prima son los elementos que nosotros usamos para la producción. Bueno, claramente, a partir de que yo tengo más unidades producidas, yo voy a necesitar más materia prima. En el caso del transporte que mencionábamos antes, bueno, a más transporte, más combustible, cualquiera fuera eh, nafta, gasoil, electricidad, cualquiera que fuera, va a terminar siendo variable. Yo ando más, necesito más combustible. Como dice acá, son los costos que varían de acuerdo con los cambios en el volumen producido. Son fáciles de identificar. Por otro lado, tenemos los costos fijos. Los costos fijos los vamos a subdividir, pero en principio son todos aquellos costos que no varían de acuerdo con la cantidad producida. Bueno, un caso clarísimo es la mano de obra. Yo, así que produzca 10 elementos o que produzca 2, yo los sueldos son fijos, o sea, yo le tengo que pagar lo mismo al personal. No tiene una variación directa con respecto a la producción. Sí, claro, tiene un límite, obviamente. Yo tengo una determinada mano de obra para una determinada producción. Tampoco es que la puedo llevar para arriba infinitamente, porque voy a necesitar más personal. Pero lo que quiero decir es que para esa cantidad de personal estipulada, bueno, yo les voy a tener que pagar el salario. Y si produzco un poco menos, les voy a tener que pagar el salario igual. Eh, Hay otros ejemplos también de costos fijos. Bueno, un caso que creo que también puede ser claro es el alquiler. Yo tengo un costo de alquiler y no va a importar la cantidad que yo produzca. El costo de alquiler va a ser el mismo. Yo voy a tener que pagar ese alquiler en base a un contrato que yo tenía previamente y que no tiene nada que ver con las cantidades producidas. Bueno, así, como estamos hablando, hay varios costos que son fijos. Ya después hay algunos que son más finos, pero bueno, pueden estar relacionados con las máquinas que yo tenga. eh, hay algún tipo de maquinaria que en realidad no necesariamente yo la tengo que atender por cantidad, sino que tienen un comportamiento distinto y por ahí yo tengo un mantenimiento fijo. Eh, lo que, lo que es importante es entender esta división que estábamos haciendo y que acá está explicitada. Nosotros tenemos dentro de los costos fijos dos tipos. Los que vamos a llamar costos fijos de capacidad o estructura y que son los que tienen que ver, como les decía recién yo, con el alquiler o con todos aquellos costos que están relacionados con la infraestructura. Sería el costo de la planta, sería el costo de la fábrica. Como dice acá, son los que proveen espacio fijo, equipamiento, maquinarias. Eh, Son costos que tienen que ver con la capacidad instalada que yo tengo, o sea, con eh, una decisión de producción que yo tengo estipulada previamente y que bueno, que va a ser muy pero muy difícil
modificar. ¿En qué sentido? Bueno, tanto para arriba como para abajo. Si yo necesito producir más, pero yo tengo una limitante de infraestructura, eh, bueno, se los decía recién en el caso del alquiler, o sea, la verdad que cambiar la planta de producción no es una decisión menor. Va a ser difícil que yo crezca más allá de la planta de producción. Eh, lo mismo con las maquinarias. Yo tengo maquinarias para un determinado nivel de producción. Si yo crezco más allá de eso, también, dependiendo qué tipo de maquinaria será, va a ser difícil cambiar. Lo mismo si yo tengo que ir para abajo. O sea, si a mí la producción me baja mucho, bueno, yo ya tengo, como les digo, la fábrica, las máquinas. eh, si tengo que producir menos, bueno, capaz que algo me queda parado, pero el costo lo tengo igual. Esos son un tipo de costos. Y después están los que se conocen como costos fijos de operación. Bueno, los costos fijos de operación tienen que ver más que nada con el aprovechamiento de esa infraestructura o de esa capacidad que mencionábamos antes. Eh, el caso más claro de estos costos fijos de operación es la mano de obra. O sea, yo tengo una fábrica, una capacidad instalada, eh, pero yo la puedo trabajar a distintos niveles de producción. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una producción en una fábrica de un turno o de 3 turnos. Obviamente voy a necesitar distinto personal, pero tiene que ver, como dice acá, con el nivel de la capacidad. Los dos son costos fijos, el de capacidad y el de operación. Pero el de operación, si bien también es difícil, eh, digamos, no tanto como el de capacidad, es complicado de modificar. ¿Por qué? Bueno, porque es más simple, no digo que sea fácil, pero es más simple modificar, por ejemplo, mano de obra por distintos niveles de producción que cambiar toda la infraestructura. Estos son los dos tipos principales de costos fijos que tenemos. Y definimos también los costos variables. ¿Por qué es importante esta clasificación de costos? Por lo que yo les mencionaba antes. La clasificación de costos de acuerdo a la variabilidad tiene que ver con lo fácil o lo difícil que es aumentar o decrecer eh, la producción con respecto a esos costos. Fíjense, en el caso de los costos variables, generalmente es muy fácil cambiar la producción. ¿Por qué? Porque bueno, pues como son materia prima generalmente, si yo necesito más materia prima, bueno, la salgo a conseguir, o sea, generalmente son proveedores. Yo consigo más materia prima y puedo aumentar mi producción. Si mañana necesito bajar mi producción, bueno, les compro menos, pero no tengo un costo asociado a comprarles menos. O sea, yo les compro menos y, entre comillas, ya está. En cambio, en el caso de los costos fijos son mucho más difíciles eh, de modificar, tanto para arriba como para abajo. Recién hablábamos en el caso de capacidad, en el caso de operación con la mano de obra. Bueno, eh, si yo necesito crecer en infraestructura, muy difícil, en mano de obra también, no es tan simple. Eh, ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir es que yo voy a crecer en costos fijos, o sea, yo voy a incrementar personal y yo necesito que esa decisión se sostenga en el tiempo, porque ese personal va a ser un costo fijo a lo largo del tiempo. Si yo necesito bajar, bueno, ustedes ya saben, mucho peor todavía. Ese personal es personal entrenado, es personal en el cual se invirtió en su capacitación. eh, no es fácil desprenderse de ese personal. En el caso de la infraestructura, bueno, yo las máquinas,
la planta, sería muy difícil también modificarlo. Y bueno, justamente por esto que les menciono, es que es tan importante esta clasificación de costos, porque bueno, es interesante para un ejecutivo ya tener determinado de qué tipo de costo estamos hablando. Y bueno, eh, con respecto a los costos fijos, obviamente que la decisión, el análisis de avanzar, ya sea en un incremento o en una baja de esos costos fijos, eh, bueno, es muy difícil para una organización por esto que les decía. Los costos fijos tienen asociado un costo muy importante para hacerlos crecer o decrecer. Y por eso es que es una decisión a largo plazo. No se puede tomar una decisión a corto plazo con un costo fijo y que, bueno, que tiene que ver con la estrategia de la organización. Para terminar con este tema de los costos por variabilidad, en el último slide, el slide número 5, hay una clasificación más que también tiene que ver con la variabilidad de los costos, que son los costos que se conocen como semivariables o semifijos. Es es una clasificación más. eh, Son pocos los costos que se comportan de esta manera, por eso el énfasis está colocado en los costos fijos y en los costos variables. Pero sin embargo, sí es importante que la estudiemos porque hay costos que se comportan de esta manera. Sobre todo, tiene que ver con generalmente los costos de algunos servicios como puede ser la energía eléctrica. En el caso de una organización, no en el caso de ustedes en su domicilio, generalmente la energía eléctrica en una planta se factura eh, por escalones, dependiendo, estamos hablando de energía trifásica y estamos hablando del uso que se hace de esa energía. O sea, no tiene un comportamiento enteramente variable, sino que tiene que ver con escalones de consumo y la facturación que se hace. Entonces, bueno, estos serían costos semivariables o semifijos, como se coloca acá, en los cuales la relación no es ni enteramente variable ni enteramente fija. O sea, son costos que tienen algún tipo de comportamiento dual en donde predomina uno u otro. Y bueno, el mejor ejemplo, como yo les decía, es este de la energía eléctrica, en la cual se factura como escalones. Bueno, con esto entonces complementamos el tema de la clasificación de costos. Nosotros, como les decía yo antes, vamos a utilizar dos clasificaciones de costos. Según la direccionalidad, en la cual vemos cómo un costo determinado se relaciona con el elemento de costeo, y según la variabilidad, en el cual vamos a estudiar cómo un elemento de costos se comporta de acuerdo con la variación en la producción o venta de los productos. Como yo les decía antes, estas clasificaciones son complementarias, es decir, un costo va a poder ser directo y variable, o sea, lo que quiero decir es, yo puedo efectuar ambas clasificaciones sobre un costo, y por lo que les decía también en la explicación, como ustedes pueden ver, tiene distinto grado de análisis. ¿Está bien? Bueno, para terminar con esta explicación, me gustaría mostrarles, esto va a estar en el campus, el capítulo 6 del doctor Peralta, y que es la bibliografía que soporta esta explicación. Bueno, acá van a poder complementar eh, lo que yo les mencioné de la clasificación de los costos, como pueden ver acá según la direccionalidad, los costos directos, los costos indirectos, eh, según la variabilidad ante modificaciones en el volumen de producción. Acá van a tener los costos variables, los costos fijos,
los costos de capacidad o estructura y los costos de operación operativos. Entonces, bueno, yo los voy a invitar a que ustedes complementen este video y la presentación con la bibliografía del doctor Peralta y del doctor Osorio. Y para terminar, me gustaría mostrarles los dos trabajos prácticos que yo les mencioné que vamos a dejar, en donde el primero, como yo les decía, se refiere a la fabricación de buques y lo que me gustaría es, como les decía, yo a posteriori voy a dejar el trabajo práctico resuelto, pero en esta primera instancia es importante que ustedes lo intenten hacer con esta explicación que yo les di y por supuesto que yo estoy disponible para dudas o preguntas que le quede sobre esta clase. Entonces, ustedes van a tener que, para cada uno de los elementos de costo que ahora vamos a mostrar, determinar cuál es la función de la organización que apropia esos costos, si es producción, administración, comercialización o financiación, cuál es el elemento de esos costos, como yo les decía, si es MP es materia prima, MOD es mano de obra directa, si es mano de obra, o si son otros costos, la direccionalidad, si son costos directos o indirectos, tengan en cuenta que la direccionalidad solo la vamos a necesitar para los costos de la función de producción. Y la variabilidad, si los costos son fijos, variables o semifijos o semivariables. Bueno, y como pueden ver acá, yo les estoy mostrando, ustedes acá tienen un montón de elementos de costos, en este caso de el astillero de la fábrica de buques, y ustedes van a tener que en cada una de estas columnas completar cuál es digamos, cuál es la función, cuál es el elemento de costo, direccionalidad y variabilidad. Este es el trabajo práctico 1. Y el trabajo práctico 2 es igual, similar, pero en este caso con una empresa de autos. Entonces lo mismo. Ustedes acá van a tener que, para la función administración, para el elemento de costo, materia prima, mano de obra directa, otros costos, colocar cuál es la función, cuál es el elemento de costos, cuál es la direccionalidad y cuál es la variabilidad. Como les decía, a futuro esta no va a ser la única clase virtual que vamos a tener. Nosotros vamos a hacer la resolución de estos trabajos prácticos. Así que bueno, espero que el tema se haya entendido bien. Como les decía, esta es la primera clase, la clase de clasificación de costos. Eh, yo voy a dejar en el campus la presentación que nosotros vimos, la bibliografía del doctor Osorio, del doctor Peralta, y voy a dejar los dos trabajos prácticos para que resuelvan. Les agradezco por el tiempo y bueno, por supuesto que quedo atento a cualquier duda o consulta que se presente de aquí en adelante. Les dejo un saludo y muchas gracias por su atención.